Bueno, y seguimos con el Mundial. De hecho, aquí tuvimos el último partido de Francia, que terminó goleando 4-1 a la selección de Australia y que confirmó lo que muchos tenían entre papeles, que a la final es una de las candidatas, no sé si todavía decir hacia el Mundial, porque a la final se enfrentó a una, yo diría que bastante débil selección australiana, pero que a la final confirmó que puede ser uno de los que animen la Copa, sobre todo por esa maldición del campeón que a la final en los últimos tres mundiales del campeón que venía desde antes se terminaba quedando fuera en la fase de grupos, le pasó a Alemania, a España previamente, y a la final decíamos como va a pasar esto con Francia y sobre todo con las bajas que venía teniendo, acordémonos. Hace poco fue justamente la de Benzema, tuvo Nkunku, Kanté, Pogba desde antes, Kimpembe, y que todos ellos pueden ser fácilmente titulares. De hecho, Giroud jugó hoy e igualó justamente el récord de goles de Henry como máximo goleador en la historia de la selección francesa con 51 anotaciones, pero a la final el titular hubiera sido Benzema, no solo por el tema del Balón de Oro, sino porque como delantero, pues a la final la mayoría de personas piensan que es mucho más completo Benzema que Giroud, más allá de que te aporten características diferentes del uno del otro. A pesar de las bajas e incluso que en el partido se lesionó Lucas Hernández y lo reemplazó su hermano Teo, que incluso en esa posición tenía bastante profundidad la selección de Francia, pues a la final no solo les permitió mantener su estilo de juego, de hecho, muchos piensan que la lesión de Benzema no solamente permitió que Francia volviera al ritmo de juego que tenían antes, porque acordémonos que en 2018 ganaron la Copa del Mundo sin un solo gol de Giroud. Y eso es básicamente porque es un 9 que en este esquema de Francia lo que hace es arrastrar mucho de la marca de los centrales del equipo contrario, dejar un poco, por así decirlo, rienda suelta a un Mbappé por la izquierda, un Griezmann más por el medio, o por ejemplo en este caso un Dembélé por la derecha, y tener esos espacios que a veces la selección va a necesitar porque es un 9 que arrastra marca, quizás no hace jugar al equipo tanto como lo podría hacer un Benzema, por ejemplo, pero que a la final ya saben cómo juegan cuando está Giroud en campo, a diferencia de cuando está Benzema, que si bien es cierto, no lo hacen mal, es diferente adaptarse a ese estilo de juego de uno que ya tenían básicamente dominado. A pesar de las bajas que tuvieron, igual Tchouaméni y Rabiot en el medio del campo fueron lo más destacado, sobre todo el joven del Real Madrid a la final salió incluso ovacionado. Sé que a la final no es Australia la mayor forma para medir si es que un jugador o una selección tiene una dinámica de lo mejor, pero lo que sí permite es que vaya cogiendo forma ese estilo de juego, en este caso como quiere Deschamps, y que eso vaya aceitando a la selección de Francia, sobre todo pensando en unos posibles octavos de final, quién sabe, contra Argentina o contra una selección que no necesariamente se tenía en los papeles, porque a la final acordémonos que se enfrenta el primero de este grupo con el segundo del grupo de México, Polonia, Argentina y Arabia Saudita, que va a terminar mucho más empatado de lo que creíamos en un inicio. Entonces, si el funcionamiento llega, que a la final en este primer partido pasó, no solamente fue por todo lo que hacían Dembélé y Mbappé en las bandas, sino también lo que se movía y lo que creaba o abriendo espacios Griezmann en la mitad, lo que subían los laterales, por ejemplo, Pavard y Teo Hernández ya hacia el final después de la lesión, o en un inicio un Lucas Hernández previo incluso a que se abriera el marcador y sobre todo antes de empatar, porque a la final teníamos una selección que se había adelantado en el marcador por la parte de Australia. Entonces, todo eso fue como que por una muy pequeña parte del partido nos dio ese miedo de qué pasa si es que con Francia también se da esa maldición del campeón, que no necesariamente duró mucho, fueron 4 goles y pudieron ser más allá de que se salvó de un palo en el segundo tiempo el arquero Lloris. Entonces, yo creo que a la final Francia dijo dos cosas.
Una, que no se va a quedar en fase de grupos y la maldición del campeón, al menos en quedar eliminado en fase de grupos, no se va a repetir, o al menos yo esperaría que no. Más allá de eso ya se verá hasta dónde llega en el Mundial como tal, pero ya dependerá mucho de los cruces y si hay más lesiones, en este que es la más afectada a nivel de bajas, tanto pre como durante el Mundial. Y obviamente los cruces van a ser súper determinantes al momento de saber quién va a seguir avanzando y contra quién se va a ir enfrentando, porque supongamos el ejemplo que es contra Argentina en octavos de final, ya desde ahí se va a eliminar uno de los candidatos prácticamente para todo el mundo que en un inicio sobre el papel eran justamente Brasil, Argentina y Francia. Entonces, si ya desde ahí se va allanando, entre comillas, ese camino, pues poco a poco ya vamos a saber cómo pueden seguir dándose los cruces y sobre todo cómo van a seguir jugando las selecciones porque Francia se relaja un poco, ya consiguió 3 puntos y un buen gol de diferencia. Argentina por otro lado tiene que ganar a México, ganar a Polonia, ver si es que sí logra ser primero y sobre todo si es que logra evitar un cruce después de lo que pasó el día de hoy. Así que por el lado de Francia creo que se consolidan ciertas cosas, ciertas dudas que venían teniendo desde la Nations League pasada, incluso en la Eurocopa que habían quedado eliminados en su momento por Dinamarca. Entonces, creo que se sienta como, no todavía diría un candidato, pero sí a un animador más. Falta todavía para decir si es que de verdad son el candidato como en los papeles se aprecia por los nombres al menos, más allá de las bajas y nada, cómo va evolucionando esto conforme pasan las fechas y sobre todo con lo que pase también en el grupo de al lado que determinará su rival.